Bienvenidos a la sesión 2, análisis de pertenencia curricular de nuestro seminario Taller de Pertenencia y Calidad de las líneas de profundización. Vamos a contar con la siguiente agenda. Nuestro primer momento, el de conexión de participantes. Sean todos ustedes bienvenidos. Como momento inicial, como parte del proceso de los documentos preparatorios, les invitamos a reconocer dos pequeños artículos. Uno, de la revista Semana, ¿cuáles son las carreras con más demanda laboral en Colombia? Nuestro segundo artículo, por el profesor Ángel Pérez, Educación Media en Colombia, más de lo mismo. ¿Qué traemos para nuestra sesión 2? Dentro de nuestra temática, el trabajo de la sesión se enfoca en el análisis de la pertinencia curricular de las líneas de profundización de las instituciones educativas, considerando los desafíos que presenta el contexto social y económico, generando flexibilidad curricular que responda al reconocimiento de las características e intereses particulares de sus estudiantes. Nuestro propósito es estudiar la pertinencia curricular desde los documentos de la institución educativa, para establecer así las relaciones con los desafíos que presenta el contexto social y económico. Para ello, invitamos en este momento a tener en cuenta y a la mano su malla curricular, su plan de aula, su manual de convivencia y sí, continuemos. Pero, porque vamos a hablar de la enseñanza en la cuarta revolución industrial. Bueno, este término que viene acuñándose desde el 2010 hace parte del contexto de nuestra actual educación y de las orientaciones y pertinencia que le debemos dar a nuestro programa de educación media. La cuarta revolución industrial surge de la necesidad de la transformación, así como la primera revolución industrial a mediados de 1750 tuvo un escenario de producción sobre la mecanización y que tuvo un auge sobre como fuente de energía el carbón, además de su mayor invento, la máquina de vapor. La cuarta revolución industrial nos genera unos escenarios que ya son reconocidos por nuestros estudiantes. Es importante destacar que el tipo de producción de la cuarta revolución industrial está gestado en la robotización, en el consumo y creación de máquinas de digitalización 3D, además de todo el proceso de las industrias que hoy están a la vanguardia, desde la robótica, la inteligencia artificial y Big Data. Ya hablamos de una fuente de energía innovadora, como es el gas hidrógeno. Además, hablamos de que dentro de los inventos que ya se cuentan en la cuarta revolución industrial, tenemos la impresión 3D, la realidad virtual, la Internet de las cosas y los drones. Hoy, las fuentes de ingreso y la propuesta laboral para la cuarta revolución industrial están fijadas en una economía colaborativa, flexibilidad y cualificación. Tanto así que se habla hoy de que la cuarta revolución industrial aún no cuenta con sus profesionales del futuro, que está entre un 75% todavía sin crear las fuentes de empleo. Les invitamos a ver el video La enseñanza de la cuarta revolución industrial, que data de una entrevista frente a 6 reconocidos docentes que están dentro del escenario de las necesidades de la enseñanza en la cuarta revolución industrial. Aquí les dejamos el link. No olviden visitarlo después de nuestra sesión. Continuemos. Como en nuestro primer momento colaborativo, vamos a buscar en EducaPlay, estructura curricular. Les invitamos a reconocer en 3 minutos y con 12 intentos relacionar las columnas y armar las parejas.
Vamos a identificar 6 conceptos y sus definiciones sobre la estructura curricular. Este es el link. Pero, como se vale el trabajo colaborativo, les voy a ayudar con la primera columna. La integración curricular es aquella que mantiene el equilibrio de los conocimientos curriculares. Ahora les corresponde a ustedes. Tomémonos 5 minutos para hacer la actividad. Bueno, espero que hayan podido avanzar. Vamos a nuestro momento de desarrollo. Debemos reconocer la contextualización legal de las instituciones de educación superior. Y hablemos un poco de cómo está su normatividad. Desde el decreto 1295 en el 2010 se habló del registro calificado, la oferta y desarrollo del programa, y cómo las instituciones de educación superior empezaron a regular la oferta de cada uno de sus programas y sus intenciones frente a los escenarios y campos de trabajo de sus egresados. Así, ya en el 2015, con el decreto 1075, el Ministerio de Educación Nacional permitió la reglamentación del sector de educación, tanto instituciones oficiales y privadas, y en todos sus aspectos, instituciones de educación superior, formación para el trabajo y, obvio, nosotros, las instituciones de educación media diversificada, preescolar, básica primaria, básica secundaria. Ya para el año 2019, el decreto 1330 permitió dar las orientaciones de implementación de los registros calificados de los programas de las instituciones de educación superior, dándoles a ellos el alcance y proyección para que estos programas logren la máxima calificación y su reconocimiento por tener el sello de calidad educativa. Debemos identificar e indagar sobre cuáles son las proyecciones que contarán nuestros egresados. Hablamos de que en el 2003 se establecieron los pregrados que irían por un máximo de 7 años, y hablamos que se establecieron porque empezaron a definirse las orientaciones y el sistema de oferta. También hablamos que las especializaciones, maestrías y doctorados como proceso de posgrado también se regularizaron en el 2006 con el decreto 1001. Para el caso de los aspectos y programas que tengan que ver con medicina, hay un decreto que es el 1665 que lo regula y lo mide. Por ello es importante reconocer cuál es nuestro contexto legal desde la institución educativa superior de acuerdo al programa que elijan nuestros estudiantes y de esta manera poderles dar una orientación socioocupacional. De todo esto que hemos hablado, ¿por qué es importante? El análisis de la pertinencia curricular de nuestras líneas de profundización deben dar razón de qué? De la pertinencia del programa, en un marco y en un contexto de necesidades reales. ¿Cuáles serían las oportunidades potenciales o los empleos o desempleos o la tendencia profesional que se pueda tener en un momento social en el que se esté trabajando con la línea de profundización? ¿Cuál es el estado actual en el área de conocimiento? ¿Cuáles son las características, valores agregados y particularidades? ¿Cuáles son los aportes académicos y el valor social con que cuente nuestra línea de profundización? También hablamos de que debe dar cuenta de la coherencia con la misión y el proyecto educativo institucional, pues él es nuestra columna vertebral y es quien nos muestra el camino que hemos trazado para el desarrollo de los procesos educativos que afianzamos en cada etapa de desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Qué es la pertinencia curricular? Debemos centrar nuestra mirada a un concepto y a un término que ya hoy por hoy hace parte del vocablo de nosotros los docentes. Para ello, es necesario que la pertinencia curricular en educación media tenga una articulación en 3 aristas. La primera,
los valores, principios, propósitos educativos, competencias y habilidades, escenarios que hacen parte de nuestro proyecto educativo institucional y que nos hacen específicamente ser reconocidos por ellos. Además, tenemos las características e intereses de la población estudiantil. Es importante reconocer cómo ha ido cambiando, cómo ha ido caracterizándose esta población estudiantil y cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, por qué hemos sido elegidos como institución educativa para dar y orientar ese último paso, que es el programa de educación media. Otro aspecto son las necesidades sociales del contexto social y económico, un factor asociado con nuestro propósito de la sesión. Si bien ya reconocemos a nuestra población y también tenemos muy claro cuál es nuestro enfoque, nuestra misión, nuestra visión, todo nuestro horizonte institucional, muchas de las necesidades que está exigiendo el contexto social y económico a veces no las tenemos en cuenta. Pero ¿para qué hablar de estas tres aristas? Es importante tenerlas en cuenta cuando hablamos de pertenencia curricular para que podamos facilitar a nuestros estudiantes los procesos y las competencias que requieren para su acceso a la educación superior, acceso a la sociedad civil, acceso a la sociedad productiva y laboral. Así, le damos alcance a todos los procesos de posmedia. Bueno, dentro de este recorrido del análisis de la pertinencia, continuamos con la identificación de áreas y líneas de acompañamiento. Debemos dar cuenta de cuál es nuestro área de conocimiento. Asimismo, se han trazado y se han agrupado las líneas de profundización en el marco de la estrategia para la educación media en arte y diseño, educación física y deportes, matemáticas, ingeniería y tecnología, ciencias naturales, que incluye biología, física y química, lenguas y humanidades, ciencias sociales y ciencias económicas y administrativas. En este momento, lo invitamos a reconocer desde su malla curricular su área de conocimiento, a definirla y establecerla. Después viene la línea de profundización. Pero esta línea de profundización no es más que un título, no, mis apreciados docentes. Esta línea de profundización debe dar cuenta de los valores y propósitos del horizonte institucional que se ha forjado en la institución educativa y que aparecen en su proyecto educativo institucional. Luego de ello, ya empezamos a identificar cuál es la línea de acompañamiento que requiere. Para el caso de la creación y diversificación, debemos tener en cuenta que la construcción curricular de una línea de profundización y que esta parte del reconocimiento de las necesidades, pero de las necesidades de qué? Propias de la institución y siempre y cuando se cumplan con las condiciones mínimas que exige cada entidad territorial, para nuestro caso de la Secretaría de Educación de Bogotá. En el caso de la actualización, este hace énfasis en el ajuste curricular en torno a la adecuación de los objetivos, conocimientos, didácticas, metodologías, competencias, procesos de evaluación y ambientes de aprendizaje que dan cuenta de la línea de profundización y que sí o sí o de la misma manera debe dar una correspondencia con carreras afines de diferentes universidades, bien sea del ámbito nacional o internacional, y que además estén contextualizados con el sector productivo y grupos de investigación. Por último, se encuentra la armonización, que es el escenario donde se dan los ajustes curriculares en torno a los puntos de encuentro de los conocimientos de las líneas de profundización con las áreas afines del núcleo común. El proceso de armonización no es el último pilar, no es el último proceso. La armonización es un proceso constante, es un proceso diario, es un proceso que requiere la completa articulación de cada uno de los elementos que hacen parte de la estructura curricular
en la que está fijada nuestros términos del plan de estudio y nuestra malla curricular. Asimismo, aparecen las asignaturas afín a la línea de profundización. Estas deben dar cuenta de una cohesión. También dan cuenta de esta cohesión desde la transformación curricular, pedagógica y didáctica. Ahora que ya sabemos cómo debemos identificar las áreas y las líneas de acompañamiento, continuemos. Las preguntas orientadoras de esta sesión son 3. ¿Cómo determinar la pertinencia de la malla curricular? ¿Qué estrategias utiliza al diseñar su plan de aula con la estructura curricular? ¿Cuáles elementos de la estructura curricular tiene en cuenta al implementar un proyecto pedagógico? Mis apreciados docentes, esta es una invitación a reconocernos, a identificar nuestras fortalezas y debilidades, a determinar cuáles son las acciones que tomamos al momento de establecer una actualización, una armonización o un escenario de diversificación o creación de nuestra línea de profundización. Continuemos. Este es nuestro mapa curricular. Dentro del mapa curricular, y como lo vimos en nuestro momento colaborativo, hablábamos de 6 escenarios, 6 definiciones, pero más que definiciones son 6 elementos que debemos tener en cuenta cada vez que hablemos de estructura curricular. La primera, lo continuo. Cuando hablamos de continuidad, debemos determinar los avances y logros del currículo, seguido de la coherencia. La coherencia considera los fines y objetivos de la educación media, bien sea que los hemos trazado desde nuestro horizonte institucional, nuestro proyecto educativo, pero también desde la normatividad de la educación media. Después viene la comunicabilidad. La comunicabilidad se da desde la apropiación y comprensión de sus enunciados. Un mapa curricular o estructura curricular que no cuente con una buena comprensión de sus enunciados puede caer de manera errónea en la observación, análisis individual de cada docente y no permite la integración del conocimiento. La flexibilidad es cuando utilizamos diversos apoyos curriculares para su adaptación. También allí ingresan y hacen parte todos los procesos educativos que adelantamos para atender nuestros estudiantes que tengan una condición de educación inclusiva y que nos permita atender de una manera homogénea y de una manera agradable y con calidad los procesos de formación, sin importar las particularidades de los estudiantes, porque nuestro mapa curricular nos permite dar esa flexibilidad. Damos a la integración curricular. Este es el proceso donde mantenemos el equilibrio de los conocimientos curriculares, las etapas de desarrollo desde las competencias y la evolución de las mismas. Después viene la progresión, teniendo en cuenta la formulación de secuencialidad y de competencias. Primero gateo, después camino, luego corro. Asimismo, es nuestro mapa curricular. Estos 6 elementos no van en un mismo orden, no quieren decir que están definidos como los únicos, son los iniciales. Y hoy, en esta sesión, queremos invitarlos a que los reconozcamos, a que los apropiemos, que cada vez que hagamos parte de nuestra revisión del mapa curricular o estructura curricular y los identifiquemos. Este es el ejemplo de un plan de aula de una institución educativa. Vamos a identificar algunos de sus elementos. En primera mirada aparece la progresión como la unidad académica. Nos data de que habla del programa para grado 10º que se denomina comunicación, arte y expresión. Luego aparece la organización académica, que para este caso es tipo semestral. Este es definido desde el proceso de la institución, si es bimestral, semestral o bimensual. Además, también viene la integración vertical, cuando definimos a qué ciclo y grado estamos atendiendo. Para el caso de la integración horizontal, debemos dar nuestros aportes a nuestro proyecto educativo y el desarrollo de los proyectos que para este caso
define en un específico ítem. Además, viene la coherencia y lógica pedagógica. Esto teniendo como referencia los derechos básicos de aprendizaje y los estándares emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. También vemos la progresión. Cuando identificamos el tema, la semana de trabajo y las actividades que se van a desarrollar. Viene otro, la continuidad. La continuidad hace parte del proceso de evaluación, que sea secuencial, evolutiva, de seguimiento, y no que sea al final del proceso de formación. Cuando logremos identificar dentro de nuestro plan de estudio los elementos que antes hablamos y abordamos, podemos empezar a identificar si realmente tenemos una pertenencia curricular. Pero no se preocupen, si no los tenemos todos, no quiere decir que no podamos incluirlos. Y si tenemos demás, éxitos. Perfecto. Identifiquemos si son necesarios o lo complejo nos entorpece el proceso. Si hablamos de la pertinencia en educación desde un concepto muy global, hablamos que es de adecuación, idoneidad y conveniencia de los contenidos educativos que son definidos por el Estado, impartidos a la población estudiantil de un país por medio de las instituciones educativas. Como está conformado nuestro sistema educativo, nosotros nos manejamos por entidades territoriales. El Ministerio de Educación Nacional prima como el máximo estado para el sector de educación, y después vienen las entidades territoriales, que son las secretarías de educación, y luego vienen las instituciones educativas. Para nuestra sesión número 2, debemos y requerimos valorar nuestra pertenencia curricular. Es importante, cuando hablamos de análisis, que nos debemos ver los unos con los otros. Pero en este caso hablamos de nuestros institutos, de nuestros instrumentos institucionales y de nuestros documentos institucionales. Les invitamos a ser parte de esta valoración. A través de este link que encuentran en la parte inferior, podrán ingresar a un formulario donde les aparece una rejilla de valoración con algunos aspectos desde 4 dimensiones. La dimensión política y social, la dimensión social y comunitaria, la dimensión laboral y de conexión con el mundo del trabajo, y por último, la dimensión curricular. Cada una de estas dimensiones cuenta con alguna formulación de criterios, los cuales van a poder valorar desde totalmente de acuerdo, algo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. De esta manera, invitar también a todo el equipo de docentes de la institución a que valoren la pertenencia curricular. Es importante, antes de realizar e iniciar ajustes a los documentos institucionales, valorar el trabajo que se ha adelantado. Pues bien, varias jornadas de trabajo han logrado este producto y debemos identificar hasta dónde ha sido pertinente, cuáles son sus ventajas, qué posibilidades tendríamos de mejora antes de empezar a decir que lo debemos cambiar. Llegamos a nuestro momento colaborativo 2. Para este segundo momento colaborativo, les invitamos a tener a la mano papel y lápiz. Si podemos hacer la actividad a través de una plataforma como Mentimeter. Y nuestra idea es hacer una nube de palabras. Una nube de palabras en 3 minutos, donde podamos dar la mayor cantidad de desafíos educativos. Pero como el tiempo es corto y nos apremia, los invitamos a ubicar 10 desafíos educativos que cuente y que reconozca usted en este momento de su institución educativa. Iniciemos. Recuerde, 3 minutos, 10 desafíos educativos. Quizás lo terminemos más tarde, pero nunca lo olvidamos.
Es importante para lograr el análisis de la pertenencia curricular tener en cuenta nuestro contexto social y económico. También, desde las líneas de profundización, identificar cuáles son nuestros momentos, cuáles son nuestras estructuras, qué hemos adelantado, qué tenemos fuerte, en qué somos fuertes, cuáles son nuestros criterios y cuáles son nuestras competencias de desarrollo. Para el momento de cierre, les vamos a invitar a marcar con los colores del semáforo cada uno de nuestros indicadores de logro. Vamos con el primero. ¿Qué les pareció? ¿Logramos presentar la pertenencia curricular desde los documentos de la institución? ¿Nuestros documentos hablan de lo que queremos que hablen? ¿Tenemos una relación entre los documentos institucionales con nuestro proyecto de vida y nuestro horizonte? Valoremos. Verde para totalmente de acuerdo, naranja con posiblemente y rojo con no lo encontramos, no es pertinente. Vamos con el segundo indicador, identificar aspectos de los desafíos que presenta el contexto social y económico. Nuestros documentos institucionales y estructura curricular permiten la identificación de estos desafíos. Realmente hemos tenido en cuenta los contextos sociales y económicos para la formulación de nuestro programa, nuestra malla curricular y nuestros planes de aula de la educación media. Valoremos. Verde, naranja o rojo. Por último, nuestro tercer indicador es direccionar la pertenencia curricular hacia las características e intereses de su comunidad educativa. ¿Qué tanto sabemos nosotros de que damos cuenta en nuestros documentos institucionales y más en nuestra estructura curricular de las características e intereses de su comunidad educativa? ¿Los hemos hecho partícipes de este proceso? ¿Hacen parte de nuestro proceso de análisis, actualización y armonización de los documentos institucionales? Es momento de valorarlo. Mis apreciados docentes, hasta aquí finaliza nuestra sesión 2, análisis de pertinencia curricular. Feliz día.